Dice así la palabra de nuestro Dios. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, aquí en tu presencia, alabándote, adorándote, honrando tu santo nombre. Gracias por traernos acá esta mañana, Señor. Nuestros corazones saltan de alegría por tu palabra, porque hoy es el día del Señor. Queremos, Señor, darte toda gloria, toda honra, toda majestad, que Cristo pueda ser exaltado entre nosotros, que nosotros menguemos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir gloria, honor, alabanza, porque solo tú eres Dios en todo el universo. Gracias por tu palabra, gracias por la libertad de poder reunirnos acá. Gracias por tu pueblo, Señor. Señor, bendice tu palabra. Señor, que yo pueda predicarla con fidelidad. Señor, y que tu palabra abunde en nuestros corazones. Abre nuestros corazones para poder adentrarnos en tu palabra y poder mostrar a Cristo una vez más. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados. Ayúdanos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro. Gracias por Jesús. En su nombre oramos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hermanos, en abril de 1521, Martín Lutero fue llevado ante la dieta de Worms. Esta dieta de Worms fue convocada por el emperador Carlos V y sobre una mesa estaban todos los libros de Martín Lutero y allí frente a Martín Lutero estaba la autoridad religiosa y política del mundo conocido hasta ese entonces. ¿Qué era lo que estos religiosos o autoridad religiosa y política de la época estaba exigiendo de él? Simplemente que se retractara de sus enseñanzas, específicamente de la enseñanza de la justificación por la fe, porque Martín Lutero había llegado a la conclusión de que la palabra de Dios enseñaba que el hombre es justificado solamente por la fe, aparte de las obras. Ya hemos dicho en otras ocasiones que Martín Lutero luchó con esto durante muchos años de su vida y ahora estaba en una situación en la cual las autoridades políticas y religiosas de la época lo pusieron contra la pared, podríamos decir. Lutero entendía lo que estaba en juego allí en aquella dieta. No era simplemente un debate teológico, era la pregunta más importante que nos podemos hacer nosotros los creyentes cuando nos afrontamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo puede un pecador ser justo delante de un Dios que es santo? Y depende de cómo usted responda esa pregunta, pues tendrá una respuesta que sea de acorde a la palabra de Dios. Si la salvación dependía parcialmente de obras humanas, como también era el caso de lo que estos judaizantes estaban tratando de hacer ahí en Galacia, diciendo que Cristo estaba bien, pero que había que añadir la circuncisión, que había que añadir la ley de Moisés para ser salvo, pues entonces de esa misma manera Lutero en aquella dieta entendía que si la salvación dependía de
la parcialidad de las obras más Cristo, de penitencias, de méritos religiosos o de sistemas eclesiásticos, entonces la conciencia jamás podría tener paz. Y hablamos sobre eso el domingo pasado cuando leímos un pasaje que está en Hebreos capítulo 10. La conciencia no es aquietada si depende de todas esas cosas aparte de Cristo o con una combinación de Cristo. Lo que estaba en juego era profundo. La conciencia no podía ser aquietada. Pero si la justicia venía únicamente por Cristo y su obra perfecta, entonces el creyente era verdaderamente libre. Y es a lo que Pablo nos llama al comenzar este capítulo 5, que permanezcamos libres en Cristo porque hemos sido liberados. Después de una larga noche de oración y lucha, Lutero respondió lo siguiente, y esto es una traducción de su respuesta. Dice así, Lutero escribió o dijo: a menos que me convenza mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios, solamente ya que he sabido que muchas veces han errado y se han contradicho, estoy sujeto a los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, lo que Lutero defendió allí en Worms era exactamente lo mismo que Pablo estaba defendiendo cuando escribió la carta a los Gálatas. Los judaizantes no negaban completamente a Cristo. Ellos no decían, no, Cristo no es importante, Cristo no es el Hijo de Dios, Cristo no es el enviado de Dios. No, ellos no decían eso. Ellos aceptaban todas estas cosas de Cristo, pero querían añadir algo más a Cristo. Querían traer algo más a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y Pablo responde con una severidad que es impresionante. Y todo el mensaje de Gálatas tiene que ver con que al agregar cualquier obra humana como base de justificación, se destruye completamente el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio o trata única y exclusivamente de Cristo y su obra de redención y nada más, y si no, no es el Evangelio. Cuando al Evangelio le agregamos cualquier cosa, aunque luzca religioso, aunque luzca bueno, pero no es solamente Cristo y su obra de redención, ya no es una buena noticia, ya no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo solo. En Gálatas 5, del 1 al 6, podemos ver que esto es uno de los textos más profundos de la Escritura sobre la libertad cristiana, sobre la suficiencia de Cristo y sobre el peligro mortal que afronta el legalismo, porque el legalismo es peligroso. Si peligroso es el libertinaje, también el legalismo es muy peligroso. El título que hemos puesto a la mañana de hoy a esta predicación es Afirmados en la libertad de Cristo. La idea principal que quiero comunicar y con la cual quiero que se vayan a casa si se les olvida todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y ojalá Dios quiera que no, es la siguiente: Cristo nos da la verdadera libertad y somos preservados y afirmados por Él a través del Evangelio, lo cual rechaza todo sistema de justicia humana y vivimos por fe. Y esa fe obra por el amor. El punto número 1 que vamos a estar viendo es el vivir en libertad. El segundo punto, Cristo es suficiente. Y el último punto, y no menos importante, la fe que aguarda y obra por el amor. El vivir en libertad. Ya hemos hablado mucho sobre esto en el capítulo 4, cómo somos libres, cómo Cristo nos ha libertado. Y esto es lo que Pablo les está haciendo entender a ellos ahí en la carta a los Gálatas, que ellos han sido
libres, que Cristo ya los ha liberado, que ellos comenzaron por el Espíritu, ¿cómo van a terminar por la carne? Estad pues, dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad cristiana no es autonomía humana. Es decir, la libertad cristiana no radica en que ahora yo soy cristiano y yo puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, si fuera así, nosotros andaríamos pecando, porque lo que quiere hacer el ser humano en la carne simplemente es pecar. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro y si queremos hacer lo que queremos, es lo que queremos en nuestra nueva naturaleza. No significa que vivimos sin autoridad ni que no obedecemos también muchas veces lo que hace la carne en nosotros, pero simplemente lo que queremos hacer es obviar el llamado continuo y constante que nos hace la carne y poder vivir en la libertad del Espíritu, la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, porque hemos sido liberados en Cristo Jesús. Pablo no está hablando de un libertinaje moral. Libertinaje es vivir desenfrenadamente, vivir pecando, vivir sin importar las consecuencias. Y Pablo está contrarrestando esto. Está hablando de libertad de la condenación de la ley como medio de justificación. Nosotros somos libres de la condenación que trae la ley porque no podemos cumplir la ley. Y cuando nos ponemos debajo de la ley como medio de justificación, pues entonces nos vemos condenados. La pregunta es, ¿de cuántas cosas nos libera Cristo? De muchísimas, pero voy a citar algunas. Cristo nos libera de la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3 nosotros vimos cómo somos maldecidos. Hay una maldición en la ley porque no podemos cumplirla, pero nosotros también vimos allí que Cristo tomó la maldición sobre sí mismo y se hizo por nosotros maldición. Gloria a Dios. ¿De qué nos libera Cristo también? De la condenación eterna. El hombre en Adán está condenado por sus propios pecados. Condenados en Adán y condenados por sus propios pecados. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 que ahora pues no hay condenación. Y un poquito más adelante vamos a leer ese pasaje. Nos libera de la ira venidera. Pablo nos dice en sus cartas que no hemos sido puestos para ira. Cristo nos libera de la ira venidera, de la ira que va a ser derramada sobre aquellos que no han confiado, que no han creído en Cristo Jesús. Nos libera también del intento imposible de justificarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Nos libera de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestros intentos fallidos de justificarnos delante de Dios. Nos libera también de nuestros pecados. Cristo nos ha liberado de nuestros pecados. Recordamos que Pablo escribiera en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido liberados por Cristo de nuestros pecados, de lo que merecen nuestros pecados. Cristo, siendo santo, justo, bueno y sin pecado, tomó sobre sí todos nuestros pecados. Por lo tanto, ahora delante de Dios no tenemos pecados, no somos pecadores, porque somos hallados en Él, en Cristo Jesús, santo, justo, buenos, limpios, sin manchas, sin pecados, en Cristo, no en nosotros mismos. Hemos sido santificados en Cristo Jesús. ¿De qué más nos libera Cristo? Del sistema de méritos humanos, como ya habíamos dicho, de todos los ritos de la ley, de todos los méritos, de todas las cosas que se hacían para venir y acercarse a Dios. Y nos libera de una conciencia esclavizada, una conciencia que se da cuenta y reconoce que el pecado no puede vencerlo. De una conciencia que reconoce que cuando se para delante de la ley no puede cumplirla. De una conciencia que no tiene descanso
a menos que hallemos descanso en Cristo Jesús. Porque la conciencia, a menos que sea aquietada a través de Cristo y su preciosa sangre, nunca podrá ser aquietada. Pero en Cristo Jesús, como Él nos ha liberado de todas estas cosas, nuestra conciencia entonces es aquietada y nuestra conciencia no es nunca más esclavizada. Pablo enfatiza y exhorta que estar libres, es decir, permanecer libres en la libertad de Cristo, libres de intentar justificarnos por nuestras propias obras, solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y su exhortación es: permanezcamos como libres. No regresemos otra vez al yugo de esclavitud, no regresemos otra vez a estar bajo la ley como medio de justificación. Permanecer firmes en la cruz, pues la cruz nos libera de lo que la carne no puede hacer. La carne no puede darle a Dios lo que Dios demanda. Y como no se lo puede hacer, nos vemos entonces ahora obligados a seguir siguiendo esa ley siempre y cuando no estemos bajo Cristo. Pero una vez que estamos bajo Cristo, ya no estamos obligados a esa ley porque Cristo la ha cumplido por nosotros. En Cristo Jesús ya hemos sido liberados de la condenación de la ley. Escuchen al apóstol Pablo, hermanos, dándonos un mandamiento. Porque vivimos en una cristiandad moderna que amamos mucho los mandamientos de Dios sin entender lo que eso significa. Y sí, el creyente ama y debe amar y tiene que amar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son buenos y no son gravosos, si los entendemos correctamente, si entendemos que no podemos cumplirlos y que Cristo Jesús los ha cumplido por nosotros y que ahora nosotros estamos anclados en Cristo. Pero a aquellos que les gusta leer y escuchar la palabra de Dios y ir directo al mandamiento sin tener en cuenta lo que dice el Evangelio en toda la Biblia, escuchen lo que Pablo nos está mandando. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué no escuchamos este tipo de mandamientos, hermano? ¿Por qué solamente escuchamos los mandamientos de los 10 mandamientos? O aquellos mandamientos que nos dicen, hagan esto, no hagas aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Bueno, Pablo nos está dando este mandamiento. Nos está dando primero una exhortación y después nos está dando un mandamiento. Hagámosle caso a la palabra de Dios a través de Pablo. Él nos está exhortando a permanecer libres en Cristo y nos está mandando a nunca más estar sujetos al yugo de esclavitud. Lo que Pablo está diciendo es: permanezcan firmes en Cristo porque ya han sido liberados por Cristo y nunca más regresen a estar bajo la ley, porque en la ley no hay salvación. Hagámosle caso a Pablo. Nunca más estemos bajo el yugo de esclavitud, porque ese yugo de esclavitud no nos puede liberar. Despertemos, hermanos, del letargo espiritual que muchas veces los cristianos tenemos, que no entendemos y no reconocemos que solamente hay salvación en Cristo Jesús y nada más. Despertemos de ese letargo. ¿Qué está diciendo Pablo? No se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud. No lo hagan, porque ahí no hay salvación. En Moisés no hay salvación. La salvación es en Cristo. Y cuando estoy diciendo Moisés, no me estoy refiriendo a la persona de Moisés, sino a la ley, al antiguo pacto, al andamiaje judío de venir y querer hacer y seguir haciendo y añadir y seguir añadiendo, pero no reconocer que solo en Cristo hay salvación, que solo hay un nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. No os dejen oprimir otra vez, es lo que está diciendo Pablo. No nos dejemos oprimir otra vez por la esclavitud de la ley. Como sistema de justificación, una vez más, hermanos, aclaro, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, no hay defecto, no hay problema con la ley. El problema está en nosotros, en nuestra carne, en nuestra pecaminosidad, que no podemos cumplir lo que la ley dice. La ley es buena. La ley refleja el carácter moral y santo de Dios. Pero como medio de justificación
nunca podemos llegar a Dios a través de la ley. Jamás. No nos pongamos otra vez bajo el peso del sistema mosaico, porque el sistema mosaico nunca, jamás salvó a nadie. Jamás. Lo que hacía era que tipificaba, hablaba en sombras, en imágenes sobre Cristo Jesús, sobre aquel que iba a venir. Todo el sistema de Moisés, todo el sistema mosaico, todo el andamiaje del antiguo pacto era para apuntarnos hacia el Mesías. Pero ya el Mesías vino, hermanos. Ya el Mesías vino. Y regresará una segunda vez y estaremos con Él para siempre. Pero en su primera venida vino y cumplió todo lo que la ley demandaba. Lo hizo en su carne para nosotros, por nosotros, para nuestro beneficio. El argumento de Pablo es que si nos ponemos otra vez bajo el yugo de la ley como sistema para ser salvos, de la misma manera en que los animales cargan o usan ese yugo y no pueden soltarse de ellos, el estar bajo ese yugo te pone nuevamente en esclavitud. Pero los judíos usaban este lenguaje de yugo como algo bueno, pero Pablo lo contrarresta y dice, ese tipo de yugo que usan los animales de carga, ellos están bajo esclavitud, porque nunca pueden zafarse de ese yugo. Ese yugo es pesado. ¿Por qué? Porque es la ley constantemente sobre ellos y no pueden zafarse de la ley por causa de sus pecados. No pueden zafarse de la ley, porque la ley demanda perfección y nosotros no somos perfectos. Vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del 1 hasta el 4, Romanos 8. Dice Pablo lo siguiente. Y este es un pasaje crítico, muy importante. Y parte de este pasaje muchas veces malinterpretada. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, y aquí es donde muchos se pierden, sino conforme al Espíritu. ¿Viste, Ruslan? Tienes que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque si no, vas a ser condenado. Pablo jamás enseñaría eso. Vamos a explicarlo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de nuestra carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? ¿En la nuestra? No, en la de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El pecado ya fue condenado en la carne de Cristo. Es tuyo y es mío. Es de todos los creyentes. Nuestros pecados ya fueron condenados en Cristo. Para que la justicia de la ley, para que todo lo que demanda de la ley, para que todo lo que la ley dice que nosotros tenemos que hacer y dejamos de hacer, para que todo eso que está ahí como demanda se cumpliese en nosotros. Todo lo que la ley demanda y dice que tenemos que hacer perfectamente, se ha cumplido en nosotros en Cristo Jesús. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahora Pablo vuelve a decir lo mismo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está Ruslan otra vez. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que portarte bien, tienes que portarte de acuerdo al Espíritu. No puedes portarte de acuerdo a la carne, porque si no, la justicia no se cumple en ti. Una vez más, Pablo jamás enseñaría eso. Estamos malinterpretando lo que las Escrituras dicen y ya nosotros vimos eso en Gálatas capítulo 3. Pero vamos a profundizar una vez más, porque esto es muy importante, hermano, esto es claro. El pueblo cristiano necesita la palabra de Dios como Dios la da. En Gálatas 3, los versículos 2 y 3, que ya los vimos hace semanas atrás, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Podemos entender, hermano, Pablo está hablando de justificación. Pablo está hablando de cómo ser justo delante de Dios. Pablo está contrarrestando a aquellos que dicen a Cristo hay que añadirle obras, a Cristo hay que añadirle la ley, a Cristo hay que añadirle. Y Pablo le dice, ustedes tan necios han vuelto, son necios, no entienden que ustedes llegaron a ser creyentes no por hacer algo, sino por el oír con fe. Porque Dios los ha regenerado, porque Dios les ha regalado fe, porque Dios les ha regalado a Cristo. Así fue como entraron en esta relación con Dios. Por gracia, a través de la fe, solo en Cristo Jesús. Comenzaron por el Espíritu, y eso es el vivir en el Espíritu. Y ahora Pablo dice, ¿vas a terminar por la carne? ¿Qué significa vas a terminar por la carne? Ahora vas a terminar justificándote por la ley. Hermanos, si entendemos esto, entendemos Romanos 8 y entendemos cualquier pasaje que hable de carne y de espíritu. Porque vivir por la carne no simplemente significa vivir desenfrenadamente, desobedeciendo a Dios. El vivir por la carne significa el querer justificarte por las obras de la ley. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Ahora vais a acabar por la carne. Pablo está hablando de justificación por la fe o justificación por obra. Si te justificas por la fe, pues entonces andas en el Espíritu. Si te justificas por obra, andas por la carne. Estás terminando por la carne. ¿Por qué? Porque estás trayendo obras a la ecuación. Léalo usted mismo en Gálatas capítulo 3, en Romanos capítulo 8. Pero muchos piensan todo lo contrario. Muchos piensan que eso se trata de lo que nosotros hacemos como creyentes, de lo que no hacemos, de que andamos en el Espíritu, de que andamos en el Espíritu, de que andamos pecando o de que no andamos pecando. Pero Pablo está diciendo, esto es teológicamente más profundo. Se trata de cómo entraste a esta salvación tan grande. ¿Entraste por gracia a través de la fe en Cristo Jesús o estás queriendo entrar por obras a través de la ley, añadiéndole a Cristo? Si entras así, estás en la carne. Si entras por gracia a través de la fe, estás en el Espíritu. ¿Podemos entender eso más? Tenemos que permanecer libres en la libertad que Cristo nos ha dado y no volver nunca, jamás al yugo de esclavitud. Vivamos como libres. Y eso no significa vivamos para pecar. Lo que significa es vivamos por Cristo, vivamos para Cristo, porque por Cristo nosotros vivimos, hemos recibido vida en Él y ahora vivimos para Él, vivimos para agradarle a Él, pero ahora por gracia a través de la fe. Y todo lo que hacemos en nuestras vidas, porque el cristiano hace mucho, lo hacemos para agradar a Dios, para servir a Dios, para el beneficio de nuestro prójimo. Nunca para ganarnos un favor delante de Dios. Nunca vamos a ganar nada delante de Dios por medio de nuestras obras. Jamás. Hermanos, no tenemos que ganarnos nada. ¿Saben por qué? Porque ya nosotros lo tenemos todo. ¿Qué más vas a ganar? ¿Qué más grande hay que Cristo? Nada, ya lo tenemos a Él. ¿Qué más buscáis? ¿Qué más necesitamos en nuestras vidas que a Dios mismo? Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Hay algo más que tú necesitas? El Dios de los cielos mora en nosotros. El Dios de los cielos ha hecho morada en nosotros, dice Pablo en Efesios. Mora en nosotros. La bendición es Cristo Jesús. Esa es nuestra bendición. Nosotros no obramos para alcanzar bendición. Nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Él es el bendito y nosotros estamos benditos en Él. Cristo es suficiente. El punto número 2. He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, cuando llevamos varias semanas, varios meses hablando sobre Gálatas, usted quisiera decir, pero seguimos en el mismo tema. Hermano, no soy yo, es Pablo. No soy yo, es Cristo, porque el autor de las Escrituras es Dios. Y Pablo sigue afirmando y reafirmando. Es como cuando a veces mi esposa me dice algo y yo le digo, ya me lo dijiste, me dice, por si acaso. Oye, pero ya me lo dijiste, sí, pero por si acaso, para que no se te olvide. Es importante. Pablo no está vanamente repitiendo por repetir, es porque somos tan olvidadizos que leemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 que la justificación es solo por la fe, y cuando llegamos al capítulo 5 y empezamos a hablar del fruto del Espíritu se nos olvida que la justificación es por la fe. Por eso Lutero decía, yo le predico a mi iglesia todos los domingos justificación por la fe. Porque se nos olvida, porque somos olvidadizos. Porque entonces más adelante, pronto estamos hablando sobre esto, del fruto del Espíritu en nuestras vidas, y se nos olvida la fe, se nos olvida la gracia de Dios, se nos olvida el Evangelio, se nos olvida la justificación en Cristo Jesús, y ahora vamos a lo que tenemos que hacer. Pero la base de lo que nosotros hacemos está en lo que Cristo hizo. Nunca podemos ir a lo que nosotros hacemos sin tener la base o estar afincados, afirmados en lo que Cristo hizo por nosotros. Es ahí la importancia. Lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros. Ahora, Pablo no está criticando la circuncisión. Hermanos, Pablo estaba circuncidado. Y él lo dice. Él lo dice en Filipenses capítulo 3, él mismo estaba circuncidado de acuerdo a la ley. Y Pablo permitió también que Timoteo fuera circuncidado. Eso lo vemos ahí en Hechos 16. La crítica no es contra la circuncisión. Dios mandó la circuncisión. ¿Pero para qué? La circuncisión física hablaba de una circuncisión que es mejor. Y eso es lo que no podemos perder de vista. La circuncisión bajo la ley hablaba de la mejor circuncisión, que es la que Dios hace en nuestros corazones. Si nos vamos al rito de la ley y nos quedamos ahí, ¿qué beneficios tenemos? Podemos tener beneficios de salud, sí, pero eso no te va a llevar a la gloria. Cualquier beneficio humano que podamos tener de salud en la circuncisión, eso no tiene nada que ver con nuestra eternidad. Porque esa circuncisión lo que hacía era que hablaba de la circuncisión del corazón. Hablaba de la circuncisión que Dios nos ha hecho, que nos ha dado un corazón nuevo. El problema aquí era teológico, el problema era más profundo. No era criticar la circuncisión, sino criticar, traer la circuncisión al lado de Cristo. Nefasto, craso error. Al lado de Cristo no puede haber nada. Cristo es único y está solo en su nivel, no hay más niveles. Dios está solo en ese nivel. No hay más nadie ahí. No podemos traer nada a Cristo. Los judaizantes enseñaban que Cristo no era suficiente. Y este es el resumen de Gálatas. Algunas veces queremos resumir las cosas en una palabra, en dos palabras, en un párrafo, en algo pequeño, en una idea principal, en una idea central. Bueno, yo lo he dicho anteriormente, lo voy a volver a decir. El mensaje de Gálatas, si lo podemos resumir en tres palabras, es este. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y si a Cristo le añadimos algo más, pues ya Cristo no nos sirve para nada. Porque no es el verdadero Cristo, porque no es la verdadera salvación. Los judaizantes decían, sí, necesitas a Cristo, pero también necesitas la ley ceremonial. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley. Moisés nos mandó a hacer esto. Tienes que hacerlo. Porque perdían de vista que todo lo que Moisés mandó a hacer, que fue Dios quien mandó a Moisés a que lo escribiera, era tipificando y apuntando a Cristo.
Pero una vez ya Cristo entre nosotros, ya no necesitamos a Moisés. Ya tenemos al verdadero. La respuesta de Pablo fue clara y podemos leer entre líneas lo que Pablo está queriendo decir. Es contundente. Si buscan justificación por medio de cualquier obra humana, aunque Cristo esté en esa ecuación de lo que están hablando, han abandonado el evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero se trata solo de Cristo. El evangelio verdadero se trata única y exclusivamente de Cristo, de su obra de redención a nuestro favor. No se trata de nosotros. Hermanos, el evangelio no se trata de nosotros. Es para nosotros. Ahí está la diferencia. No se trata de nosotros, pero es para nosotros. Es para nuestro beneficio. Es para nuestra salvación. La buena noticia es para nosotros, pero no se trata de nosotros. Es por eso que nuestro testimonio no va a salvar a nadie. A veces vemos a personas y andan evangelizando, andan predicando y de lo que están hablando es de su propio testimonio. Lo que Dios hizo en sus vidas, cómo ellos eran antes, cómo son ahora. Gloria a Dios por eso. De eso podemos hablar todos. ¿Cuál es el testimonio tuyo? El mismo que el mío. Un pecador empedernido, necesitado de la gracia de Dios. A eso tú le puedes poner algunas cositas y darle algunos matices y algunos colores. Oh, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro. Pero Cristo me ha salvado. Pero al final del día, la esencia de nuestro testimonio es el mismo. El único que no tiene ese testimonio es Cristo. Pero fuera de Cristo, todos los seres humanos, desde Adán, en el centro, en el núcleo de su testimonio, es el mismo. Todos somos pecadores, merecedores del infierno, alejados de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿A cuál de ustedes no estoy describiendo, hermano? Yo estoy hablando de mí, pero yo creo que los estoy describiendo a todos. Y así podemos decir lo que sigue diciendo la Escritura de nosotros. Y después entonces le añades todo lo otro que quieras. Yo era un borracho, y yo era un drogadicto, yo era esto, yo era lo otro. Sí, ya eso es la cereza encima del cake, como decimos. Pero en el fondo, en el núcleo, pecadores empedernidos, muertos en delitos y pecados. Ese es nuestro testimonio. Y ese testimonio no salva a nadie. Podemos llorar, podemos sentirnos acongojados cuando escuchamos ciertos testimonios, pero eso no salva a nadie. Lo que salva es el testimonio de Cristo. Lo que salva es el testimonio de Cristo. Después de haber escuchado el testimonio de Dios sobre nosotros, que podamos traer el testimonio de Cristo. Que la ley demandaba a uno que naciera santo, justo, sin mancha, sin pecados. Y ese uno nació engendrado por el Espíritu Santo. Que la ley demandaba que fuéramos santos durante toda la vida, obedeciendo a Dios completamente todos los días de nuestra vida, apartado para Dios. Oh, pero tenemos uno, Cristo Jesús, que hizo eso. Que nuestros pecados demandaban muerte, que pudiéramos morir y que Dios quedara satisfecho y que la ira de Dios fuera derramada sobre el pecador. Oh, tenemos uno que hizo eso, Cristo Jesús. Ese es el verdadero testimonio, hermano. Tenemos uno que murió bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Pero necesitamos uno que no se quede en la tumba. Uno que pueda resucitar. Y la muerte no se pudo encargar de él porque no tenía pecados. La paga del pecado es muerte. Pero él no tiene pecado, él no es pecador. Bye, bye, muerte. Y se levanta de los muertos. Hermanos, de ese testimonio es del que tenemos que hablar. Se levantó de los muertos, traspasó los cielos y cuando venía llegando, abran las puertas, que ahí viene el Rey de Reyes, Salmo 24. Abran las puertas a recibirlos con gloria, porque Él es el único glorioso.
Las puertas se tuvieron que abrir y entró el Rey de Gloria a sentarse una vez más en su gloria y se sentó a la diestra de Dios. Si quieres hablarle a alguien de un testimonio, háblale de ese. Ese es el verdadero testimonio. Ese es el testimonio que no puede faltar en nuestras conversaciones. Ese es el testimonio que tenemos que comunicar. Pablo nos advierte profundamente. Pablo nos está diciendo, si tú no confías en Cristo completamente, vas a perder ciertas bendiciones. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Esto es crítico, hermano. Pablo no está diciendo que vamos a perder ciertas bendiciones. Pablo está diciendo, Cristo de nada os aprovechará. Pablo no deja títeres con cabeza. Pablo dice que si estás desligado de Cristo como único medio de justificación, Cristo de nada te aprovecha. Lo que significa no tienes el verdadero Cristo y es posible que no seas salvo. Si Cristo no te aprovecha de nada, eso significa que no te aprovecha de nada. Punto. Ahí no hay que añadir nada más. ¿Es Cristo solo o Cristo no te aprovecha de nada? No, pero Cristo y que yo vengo a la iglesia no te aprovecha de nada. Cristo y que yo leo la Biblia no te aprovecha de nada. Cristo y que yo me estoy portando bien, yo soy un buen esposo, yo soy un buen trabajo, no te aprovecha de nada. Cristo, pero, y hermanos, voy a aclarar, el cristiano viene a la iglesia, debe venir a la iglesia y tiene que venir a la iglesia. Y el cristiano lee la Biblia y tiene que leer la Biblia. Y el cristiano se porta bien y el cristiano es un buen ciudadano, y es un buen esposo, y es un buen hijo, y es un buen compañero de trabajo. Pero esas cosas son resultado de que ya nosotros somos cristianos. No es Cristo más esto, Cristo más lo otro. Sí, Cristo, pero tengo que venir a la iglesia. Cristo, pero tengo que leer la Biblia. Cristo, pero. No hay pero. Cristo, punto. Ya. Y aún el punto sobra. Cristo, ya, listo. Nada más. Ahora, una vez que somos cristianos, una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, una vez que somos una nueva creación, una vez que Dios es quien obra en nosotros. Escuchen a Pablo. Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros. Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora que ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, pues entonces vamos a ir a la iglesia. Pero no es Cristo más ir a la iglesia. No, ahora vamos a leer la iglesia porque somos creyentes. Cristo más leer la Biblia. No, ahora vamos a leer la Biblia porque somos creyentes. Cristo más orar. No, ahora vamos a orar porque somos creyentes. Y el Espíritu obra eso en nosotros. Pero no podemos poner nada en la categoría de Cristo. Cristo solo, Él es suficiente. Cristo y nada más que Cristo. Cristo es suficiente. Esto es radical. La justificación no funciona en nosotros bajo un principio de Cristo más algo más. Funciona bajo un principio absoluto. Es Cristo y solo Cristo. Y lo más interesante, hermano, es que no nos vamos a cansar de decirlo. Cristo y solo su justicia. Nada más. La salvación opera única y exclusivamente a través de la gracia en Cristo Jesús, por la fe también en Cristo Jesús. Tenía varios pasajes para leer, pero no los voy a leer. Cristo es suficiente. Nos desligamos de Cristo cuando no lo ponemos a Él como el centro y como el único. Y para aclarar solamente la parte que dice que han caído de la gracia, esto no significa que se pierde la salvación. No, la salvación no se pierde. El caerse de la gracia, y Hebreos también habla sobre eso, el caer de la gracia simplemente significa que estás dando fruto, estás dando evidencia, estás poniendo delante de nuestras vistas algo que luce como que tú no eres creyente. Eso es el caer de la gracia. Nadie cae de la gracia de Dios porque nadie pierde la salvación. Pero el lenguaje de Pablo aquí es que al caer de la gracia significa, es posible que tú nunca hayas sido un creyente. Si estás justificándote por Cristo más la circuncisión, mira, a ver, revisa porque es posible que tú no seas creyente. Has caído de la gracia. Has caído de Cristo. Te has desligado de Cristo. Cristo no te aprovecha.
Eso es lo que está diciendo. La salvación no se pierde. La salvación es eterna. Y cuando Cristo nos las da eternamente y para siempre. El caerse de la gracia es mostrar o poner en evidencia que no hemos sido creyentes verdaderos, que esa fe nunca fue genuina. Es lo que está diciendo Pablo y es lo que dice también Hebreo. Vamos a movernos al punto número 3. La fe que aguarda y obra por amor. Después de Pablo destruir el legalismo, porque Pablo destruye el legalismo mediante la justificación por la fe, Pablo muestra cómo luce la verdadera vida cristiana en nosotros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Miren bien que Pablo primeramente no va a hacer obras. Pablo dice, nosotros por el Espíritu, ¿qué es lo primero que hacemos? Aguardar por la fe la esperanza de la justicia. Aguardar por la fe la esperanza de la justicia. La vida cristiana auténtica es una vida de dependencia continua al Espíritu y confianza completamente y continua en Cristo Jesús. El creyente ya ha sido justificado, pero todavía, hermano, nosotros aguardamos, esperamos, ¿qué cosa? La glorificación final, donde todo va a ser consumado. Pero ya en Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Simplemente es cuestión de tiempo a que llegue ese momento de la glorificación. El creyente ha sido ya justificado y la consumación final vendrá un día cuando Cristo regrese en gloria. La fe verdadera no confía en sí mismo, descansa en Cristo, espera en Cristo, mira a Cristo, cree en Cristo. Eso es lo que hace la fe verdadera. Y Pablo aclara, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, esto destruye tanto el legalismo como el libertinaje. Destruye ambas cosas. Destruye el legalismo que quiere justificarse por obras y por sus propios méritos, y también destruye el libertinaje de vivir una vida desenfrenada y desenfocada de Dios y en obediencia a Dios. Esto destruye eso completamente. Pablo dice, ni la circuncisión vale de algo, tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La salvación es por la fe sola. Pero la fe que salva, hermano, la fe salvífica en nosotros siempre va a obrar por amor. Ese es el testimonio de las Escrituras. La fe que nos salva es la fe que obra por el amor. No nosotros, la fe es la que obra en nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en fe se hace en el Espíritu y tenemos el Espíritu en nosotros. Y ya dije anteriormente que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No somos nosotros en nosotros mismos los que obramos, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros, que por la fe obra ese amor. A Dios primeramente y después al prójimo. La fe obra por amor. William Hendrickson escribió lo siguiente. Él señala que Pablo no está diciendo que el amor sustituye a la fe. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que la fe genuina inevitablemente produce amor. La fe genuina inevitablemente produce amor, produce obra, se desborda en obediencia a Dios, se desborda en amor a Dios y en amor al prójimo. Y eso lo vemos con muchos matices en nuestras vidas y sabemos que hay pecado en medio de todo lo que nosotros hacemos. Pero la sangre de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No tengo tiempo para explicar esto, lo vimos en el verano pasado, en la serie de predicación de Santiago. Pero cuando miramos a Santiago y habla de la fe y dice que la fe no tiene obras, y si no tiene obras es muerta, eso no es verdadera fe, simplemente. La fe que no obra no es verdadera fe. La fe muerta no existe, no es fe, simplemente no es fe. Lo que está queriendo decir Santiago es, si tú dices que tú eres creyente y no tienes obras, pues no es una verdadera fe. Te has creído tú que eras un creyente.
Pero eso no es verdadera fe, porque la fe obra por amor. El que tiene fe verdadera, esa fe obra por amor. Ahora, ese obrar no es para justificación. Ese obrar no es para estar bien con Dios. Ya hemos sido justificados en Cristo y estamos bien con Dios por causa de Cristo. Solamente obramos como evidencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y la nueva naturaleza que mora en nosotros. Lo que hace inevitablemente es hacer lo que hace la nueva naturaleza. Vivir para agradar a Dios, vivir para amar a Dios y amar al prójimo. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, después que nos ha dicho que somos salvos por gracia a través de la fe y que esta fe es un don de Dios, ¿qué es lo que hace Pablo? Ya Pablo deja claro que la salvación es por gracia y que la salvación solamente es a través de la fe. Y que esa fe no es tuya, esa fe es un don de Dios. Pablo viene y dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras en las cuales nosotros andamos no son nuestras, son de Dios. ¿Quién ha dicho que son nuestras? Dios las creó, no nosotros. Dios las creó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y las creó de antemano. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La diferencia entre el legalismo y el evangelio es profunda. El legalismo hace obras para ser aceptado, pero el evangelio produce obras porque ya fuimos aceptados. El legalista sirve para ganar favor, el creyente sirve porque ya recibió favor en Cristo Jesús. Y el legalismo produce orgullo o desesperación. El evangelio produce humildad, amor y adoración. Somos justificados por gracia solamente a través de la fe. Vamos a concluir. Gálatas 5 del 1 al 6 es un llamado apasionado a permanecer firmes en Cristo. Que no regresemos atrás, que no regresemos a estar bajo la ley. Que permanezcamos en Cristo, que Cristo es suficiente. Y que recordemos que la fe que Dios ha puesto en nosotros obra, y esa fe obra por amor. Vamos a orar, hermano.